Imagina esto. Estás al final de tu vida sentado en una silla, mirando hacia atrás, repasando cada decisión, cada oportunidad tomada y, sobre todo, cada oportunidad perdida. En ese momento, no piensas en las veces que te esforzaste hasta el cansancio, ni en las noches que sacrificaste para perseguir tus sueños. No, lo que pesa más en tu corazón son las cosas que no hiciste, las palabras que no dijiste, los riesgos que no tomaste. El arrepentimiento es un peso que no se puede medir, pero que se siente como una montaña sobre tus hombros. Ahora, regresemos al presente. Hoy, tienes una elección. Puedes seguir el camino fácil, el que no requiere esfuerzo, el que te mantiene en tu zona de confort. O puedes elegir el camino del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo duro. Sí, ese camino es más difícil, pero también es el único que te llevará a donde realmente quieres estar, porque al final el éxito pesa menos que el arrepentimiento. Esta es la historia de alguien que entendió esa verdad demasiado tarde, pero que decidió que nunca es tarde para cambiar. Es la historia de alguien que, como tú, enfrentó miedos, dudas y fracasos, pero que encontró la fuerza para seguir adelante. Es una historia que te hará reflexionar, que te hará preguntarte, ¿qué estoy haciendo hoy para no cargar con el peso del arrepentimiento mañana? Era una mañana como cualquier otra. El sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad y los primeros rayos de luz se filtraban por las ventanas de un pequeño departamento en el centro. En el interior, Alejandro, un hombre de 35 años, se sentaba en la mesa de la cocina con una taza de café en las manos. Su mirada estaba perdida, fija en un punto invisible, mientras su mente viajaba a un lugar muy lejano. Su pasado, Alejandro, había sido un soñador. De joven tenía grandes planes para su vida. Quería ser escritor, quería viajar por el mundo, quería dejar una huella. Pero, como suele suceder, la vida se interpuso. Las responsabilidades, las cuentas por pagar, las expectativas de los demás, todo eso lo llevó por un camino diferente. Un camino que, aunque seguro, lo había dejado vacío. Ahora, a sus 35 años, se sentía atrapado en una rutina que no lo llenaba, en un trabajo que no lo apasionaba, en una vida que no se parecía en nada a la que había imaginado. Esa mañana, mientras tomaba su café, algo dentro de él cambió. Fue un pensamiento fugaz pero poderoso. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Era una pregunta que había evitado durante años, pero que ahora no podía ignorar, porque en el fondo sabía la respuesta. Sabía que había estado viviendo en piloto automático, que había dejado que el miedo y la comodidad dictaran sus decisiones. Y lo peor de todo, sabía que si seguía así, llegaría al final de su vida lleno de arrepentimientos. Ese pensamiento lo persiguió durante todo el día. En el trabajo, mientras revisaba documentos y respondía correos, no podía dejar de pensar en todas las cosas que había dejado de hacer. Recordó el libro que había comenzado a escribir y que nunca terminó. Recordó los viajes que siempre quiso hacer, pero que pospuso una y otra vez. Recordó las veces que quiso arriesgarse, pero que dejó pasar por miedo al fracaso. Y por primera vez se dio cuenta de que el verdadero fracaso no era intentar y fallar, sino no intentar en absoluto. Esa noche, mientras estaba acostado en su cama, Alejandro tomó una decisión. Decidió que ya no quería vivir con el peso del arrepentimiento. Decidió que aunque el camino del éxito fuera difícil, valía la pena recorrerlo. Decidió que a partir de ese momento, haría todo lo posible por construir la vida que siempre había soñado. No sabía por dónde empezar, ni cómo lo lograría, pero sabía que tenía que intentarlo, porque al final, el éxito pesa menos que el arrepentimiento. El primer día después de tomar esa decisión, Alejandro se despertó con una mezcla de emoción y miedo. Había algo diferente en el aire, una sensación de posibilidad que no había sentido en años. Sin embargo, esa chispa inicial pronto se encontró con la realidad, porque, aunque había decidido cambiar, no tenía idea de por dónde empezar. Debería renunciar a su trabajo, debería retomar el libro que había dejado a medias, o tal vez inscribirse en algún curso. Las preguntas lo abrumaban, y con cada una de ellas
las dudas comenzaron a aparecer. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, pensó mientras se miraba al espejo. ¿Y si fracaso? ¿Y si todo esto es una pérdida de tiempo? Esas dudas no eran nuevas. Habían estado con él durante años, susurrándole al oído cada vez que intentaba algo nuevo. Pero ahora parecían más fuertes que nunca. Porque, aunque quería cambiar, el miedo al fracaso seguía siendo un peso difícil de cargar. Ese día, en el trabajo, las cosas no fueron mejores. Mientras revisaba los mismos documentos de siempre, sintió una punzada de frustración. Sabía que ese no era el lugar donde quería estar, pero también sabía que necesitaba ese trabajo para pagar las cuentas. No puedo simplemente dejarlo todo, pensó. Tengo responsabilidades, no puedo ser tan egoísta. Y así, las excusas comenzaron a acumularse, una tras otra, como una barrera que lo alejaba de sus sueños. Esa noche, mientras caminaba, de regreso a casa, Alejandro se detuvo frente a una librería. En el escaparate había un libro con un título que llamó su atención: El poder de empezar de nuevo. Algo en esas palabras resonó en su interior, como si fueran un recordatorio de que aún tenía tiempo, de que aún podía cambiar. Entró a la tienda, compró el libro y pasó toda la noche leyéndolo. Las historias de personas que habían enfrentado sus miedos y habían logrado cosas increíbles lo inspiraron, pero también lo hicieron enfrentarse a una verdad incómoda. El único obstáculo real en su camino era él mismo. A pesar de esa nueva motivación, los días siguientes estuvieron llenos de desafíos. Alejandro decidió retomar su libro, pero al sentarse frente a la computadora, se dio cuenta de que no sabía por dónde empezar. Las palabras no fluían, y cada vez que escribía algo, lo borraba inmediatamente. Esto es terrible, pensaba. Nunca seré un buen escritor. La frustración creció, y por un momento consideró abandonar el proyecto por completo. Pero entonces recordó algo que había leído en el libro. El éxito no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo posible. Con eso en mente, decidió seguir escribiendo, aunque fuera solo una página al día. Otro desafío llegó cuando decidió hablar con su jefe sobre reducir sus horas de trabajo para tener más tiempo para escribir. Fue una conversación difícil, llena de nervios y dudas. Su jefe, sorprendido por la petición, le dijo: ¿Estás seguro de esto? Podrías estar poniendo en riesgo tu carrera. Esas palabras lo hicieron dudar, pero Alejandro sabía que tenía que intentarlo. Sí, estoy seguro, respondió con firmeza. Y aunque su jefe no estaba completamente convencido, aceptó su petición, dándole la oportunidad de dedicar más tiempo a sus sueños. Sin embargo, los desafíos no solo venían del exterior. Alejandro también tuvo que enfrentarse a sus propios hábitos y creencias. Durante años, había buscado la comodidad en la rutina, evitando cualquier cosa que lo sacara de su zona de confort. Ahora, tenía que aprender a ser disciplinado, a trabajar en sus metas incluso cuando no tenía ganas, a enfrentar el miedo al fracaso una y otra vez. Hubo días en los que se sentía agotado, en los que las dudas volvían con fuerza, en los que se preguntaba si todo esto valía la pena. Pero en esos momentos se recordaba a sí mismo por qué había comenzado. Se recordaba que el éxito, por difícil que fuera, siempre pesaría menos que el arrepentimiento. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando un amigo cercano, al enterarse de sus planes, le dijo: ¿De verdad crees que puedes ser escritor? Hay miles de personas intentando lo mismo y la mayoría fracasa. Tal vez deberías concentrarte en tu trabajo y olvidarte de esto. Esas palabras lo hirieron profundamente porque venían de alguien a quien respetaba. Por un momento, consideró rendirse, pero luego recordó algo que había aprendido en su camino. No todos entenderán tus sueños y está bien, porque tus sueños no son para ellos, son para ti. A pesar de todo, Alejandro siguió adelante. Cada día era una batalla contra sus miedos, sus dudas y las expectativas de los demás, pero con cada pequeño paso que daba, comenzaba a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza.
porque aunque el camino era difícil, sabía que estaba avanzando. Sabía que estaba construyendo algo que realmente importaba. Y lo más importante, sabía que estaba haciendo todo lo posible para no cargar con el peso del arrepentimiento. En esos primeros días de su viaje, Alejandro aprendió una lección invaluable. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento, lleno de altibajos, de momentos de duda y de pequeñas victorias, pero al final cada esfuerzo, cada sacrificio, cada paso hacia adelante vale la pena. Porque aunque el éxito puede ser pesado, nunca será tan pesado como el arrepentimiento. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Alejandro, aunque todavía enfrentaba dudas y desafíos, comenzó a notar pequeños cambios en su vida. No eran transformaciones drásticas ni momentos de película, pero eran significativos. Cada día que se sentaba frente a su computadora para escribir, cada vez que elegía trabajar en sus sueños, en lugar de quedarse atrapado en la rutina, sentía que estaba avanzando, aunque fuera un paso a la vez. Una de las primeras cosas que Alejandro aprendió en su camino fue la importancia de la constancia. Había días en los que las palabras fluían con facilidad, en los que sentía que podía escribir durante horas sin detenerse. Pero también había días en los que cada palabra era una lucha, en los que la página en blanco parecía un enemigo imposible de vencer. En esos momentos, la tentación de rendirse era fuerte. Tal vez no soy lo suficientemente bueno, pensaba, pero en lugar de dejarse llevar por esas dudas, decidió enfocarse en el proceso, no en el resultado. No importa si hoy escribo una página o solo una frase, se decía a sí mismo. Lo importante es que estoy avanzando. Además de trabajar en su libro, Alejandro comenzó a hacer cambios en otras áreas de su vida. Decidió que si quería construir algo significativo, necesitaba cuidar de sí mismo, tanto física como mentalmente. Empezó a levantarse más temprano para hacer ejercicio, algo que nunca había hecho antes. Al principio fue difícil. Su cuerpo no estaba acostumbrado, y cada mañana se sentía como una batalla contra el cansancio. Pero poco a poco comenzó a notar los beneficios. No solo tenía más energía durante el día, sino que también se sentía más enfocado y motivado para trabajar en sus metas. Otro cambio importante fue su relación con el tiempo. Durante años, Alejandro había sentido que nunca tenía suficiente tiempo para hacer lo que realmente quería. Pero ahora entendía que el tiempo no era el problema. Era cómo lo estaba utilizando. Decidió eliminar las distracciones que no le aportaban nada, como pasar horas en las redes sociales o viendo televisión. En su lugar, dedicó ese tiempo a leer, a aprender, a trabajar en su libro. Fue un cambio difícil, porque significaba renunciar a la comodidad de la distracción, pero también fue uno de los más transformadores. A medida que avanzaba en su camino, Alejandro comenzó a notar algo sorprendente. Su perspectiva sobre el éxito estaba cambiando. Antes había pensado que el éxito era algo grande, algo que solo se podía alcanzar al final del camino. Pero ahora entendía que el éxito no era un destino, sino un proceso. Cada pequeño paso que daba, cada día que elegía trabajar en 1900, sus sueños en lugar de rendirse, era un éxito en sí mismo. Y aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, se sentía orgulloso de lo que había logrado hasta ahora. Uno de los momentos más significativos de su viaje ocurrió cuando, después de meses de trabajo, terminó el primer borrador de su libro. No era perfecto, ni mucho menos. Había partes que necesitaban ser reescritas, ideas que no estaban completamente desarrolladas, errores que debían corregirse. Pero, a pesar de todo, era un logro. Era la prueba de que podía hacerlo, de que era capaz de convertir sus sueños en realidad. Esa noche, mientras sostenía el borrador en sus manos, sintió una mezcla de emociones: orgullo, gratitud, esperanza. Porque aunque sabía que todavía quedaba mucho trabajo por hacer, también sabía que había dado un gran paso hacia adelante. Sin embargo, el camino no estuvo exento de desafíos.
Hubo momentos en los que las dudas regresaron con fuerza. En 1910, los que se preguntó si todo esto valía la pena. Hubo días en los que se sintió agotado, en los que las críticas de los demás lo hicieron cuestionarse a sí mismo. Pero en esos momentos, Alejandro se recordó por qué había comenzado. Se recordó que no estaba haciendo esto solo por el éxito, sino para no cargar con el peso del arrepentimiento. Prefiero fallar intentando que vivir con la duda de lo que podría haber sido, se decía a sí mismo. Otro momento clave en su viaje fue cuando decidió compartir su historia con los demás. Al principio fue difícil. Hablar sobre sus miedos, sus fracasos, sus sueños, lo hacía sentir vulnerable, pero al hacerlo, descubrió algo increíble. Su historia tenía el poder de inspirar a otros. Amigos, compañeros de trabajo e incluso desconocidos comenzaron a acercarse a él, diciéndole que su valentía los había motivado a perseguir sus propios sueños. Fue un recordatorio de que, aunque su camino era personal, también tenía el poder de impactar a los demás. A medida que pasaban los meses, Alejandro comenzó a ver los frutos de su esfuerzo, no solo en su libro, sino en su vida en general. Se sentía más seguro de sí mismo, más enfocado, más en paz. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a aceptar sus imperfecciones, a celebrar cada pequeño logro. Y, aunque todavía había días difíciles, sabía que estaba en el camino correcto, porque al final no se trataba de alcanzar la perfección, sino de avanzar, de crecer, de construir algo que realmente importara. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Alejandro se detuvo a reflexionar sobre todo lo que había aprendido en su viaje. Se dio cuenta de que, aunque el éxito requería esfuerzo, sacrificio y trabajo duro, nunca sería tan pesado como el arrepentimiento. Porque al final, lo que realmente pesa no son los fracasos, sino las oportunidades que dejamos pasar, los sueños que abandonamos, las cosas que nunca intentamos. Con esa reflexión en mente, Alejandro decidió que nunca dejaría de avanzar, porque, aunque el camino fuera difícil, sabía que cada paso lo acercaba más a la vida que siempre había soñado. Y lo más importante, sabía que estaba haciendo todo lo posible para no cargar con el peso del arrepentimiento. El día que pondría a prueba todo lo que Alejandro había aprendido, llegó sin previo aviso. Era una mañana como cualquier otra, y Alejandro estaba sentado frente a su computadora, revisando el segundo borrador de su libro. Había trabajado incansablemente durante meses, puliendo cada palabra, reescribiendo capítulos enteros, asegurándose de que su historia reflejara todo lo que había vivido y aprendido. Pero, justo cuando sentía que estaba cerca de terminar, recibió un correo que lo dejó paralizado. Era de una editorial a la que había enviado el primer borrador de su libro semanas atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió el mensaje esperando encontrar buenas noticias. Pero en lugar de eso, leyó las palabras que más temía. Gracias por enviarnos tu manuscrito. Aunque valoramos tu esfuerzo, creemos que no encaja con lo que estamos buscando en este momento. Te deseamos éxito en tus futuros proyectos. El rechazo fue como un golpe en el estómago. Durante unos minutos, Alejandro simplemente se quedó mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Había puesto todo su corazón en ese libro. Había sacrificado tiempo, energía y comodidad para escribirlo, y ahora alguien le estaba diciendo que no era suficiente. Las dudas que había logrado mantener a raya durante tanto tiempo regresaron con fuerza. ¿Y si tienen razón?, pensó. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si todo este esfuerzo ha sido en vano? Esa tarde, Alejandro salió a caminar buscando claridad. Mientras recorría las calles de la ciudad, no podía evitar sentirse derrotado. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el peso de sus miedos y fracasos lo estuviera arrastrando hacia abajo. Pero, en medio de esa tormenta emocional, recordó algo que había aprendido en su viaje. El fracaso no es el final, es parte del proceso. Cada rechazo, cada caída, es una oportunidad para aprender, para crecer, para volverse más fuerte. Con esa idea en mente,
Alejandro decidió que no dejaría que un rechazo definiera su camino. Sabía que el éxito no era fácil, que requería perseverancia, resiliencia y sobre todo la capacidad de seguir adelante, incluso cuando las cosas no salían como esperaba. Así que, en lugar de rendirse, decidió usar ese rechazo como motivación. Si esta editorial no quiere mi libro, encontraré otra que sí lo haga, se dijo a sí mismo. Y si no la encuentro, lo publicaré yo mismo. Pero no voy a rendirme. Esa noche, Alejandro se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar otras editoriales. Envió su manuscrito a varias de ellas, ajustando su propuesta según los comentarios que había recibido. También comenzó a investigar sobre la autopublicación, explorando opciones para compartir su libro con el mundo, sin depender de nadie más. Fue un proceso agotador, lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Porque, aunque no sabía qué pasaría, sabía que estaba haciendo todo lo posible para perseguir su sueño. Semanas después, recibió una respuesta de otra editorial. Esta vez, las noticias eran diferentes. «Nos encantó tu manuscrito», decía el correo. «Creemos que tiene un gran potencial y nos encantaría trabajar contigo para publicarlo». Alejandro no podía creerlo. Después de todo el esfuerzo, después de todos los rechazos, finalmente había encontrado a alguien que creía en su trabajo. Fue un momento de pura alegría, pero también de profunda gratitud, porque sabía que ese logro no habría sido posible si no hubiera tenido el valor de seguir adelante. El proceso de publicación fue largo y lleno de desafíos. Hubo momentos en los que Alejandro se sintió abrumado, en los que las dudas regresaron, en los que se preguntó si realmente estaba preparado para esto. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, se recordaba a sí mismo por qué había comenzado. Se recordaba que no estaba haciendo esto solo por el éxito, sino para demostrar que era capaz de superar sus miedos, de enfrentar sus desafíos, de construir algo significativo. Finalmente el día del lanzamiento llegó. Alejandro estaba nervioso, pero también emocionado. Había organizado una pequeña presentación en una librería local, invitando a amigos, familiares y cualquier persona interesada en escuchar su historia. Mientras hablaba sobre su libro, sobre su viaje, sobre todo lo que había aprendido, no pudo evitar sentirse orgulloso. No porque hubiera alcanzado el éxito, sino porque había tenido el valor de intentarlo. Porque, a pesar de todos los obstáculos, había seguido adelante. Esa noche, mientras regresaba a casa, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había vivido. Recordó los momentos de duda, los rechazos, las caídas. Pero también recordó las pequeñas victorias, los aprendizajes, las personas que lo habían apoyado en su camino. Y al hacerlo, se dio cuenta de algo importante. El éxito no se mide por los resultados, sino por el esfuerzo. No se trata de nunca fallar, sino de nunca rendirse, porque al final, lo que realmente importa no es lo que logras, sino la persona en la que te conviertes en el proceso. Con esa reflexión en mente, Alejandro se prometió a sí mismo que nunca dejaría de avanzar. Sabía que todavía había mucho por aprender, mucho por hacer, mucho por construir, pero también sabía que estaba en el camino correcto, porque, aunque el éxito puede ser pesado, nunca será tan pesado como el arrepentimiento. Y, mientras tuviera la oportunidad de intentarlo, sabía que siempre valdría la pena. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos que parecían reflejar la calma que ahora habitaba en el corazón de Alejandro. Estaba sentado en el balcón de su departamento, con una taza de café en las manos y su libro recién publicado descansando sobre la mesa. Lo miraba con una mezcla de orgullo y gratitud, como si ese objeto físico representara no solo meses de trabajo, sino años de lucha interna, de miedos enfrentados, de decisiones difíciles y, sobre todo, de perseverancia. Alejandro sabía que su libro no era perfecto. Sabía que no todos lo leerían, que no todos lo entenderían y que probablemente no se convertiría en un éxito de ventas. Pero eso ya no importaba, porque para él, el verdadero éxito
no estaba en las cifras, ni en el reconocimiento externo. El verdadero éxito estaba en haber tenido el valor de intentarlo, en haber enfrentado sus miedos, en haber elegido el camino difícil en lugar del fácil. Estaba en saber que, sin importar lo que pasara, no tendría que cargar con el peso del arrepentimiento. Mientras observaba el atardecer, Alejandro recordó todas las veces que había estado a punto de rendirse. Recordó las noches en las que las dudas lo mantenían despierto, los días en los que el miedo al fracaso parecía más fuerte que su determinación, los momentos en los que las palabras de los demás lo hacían cuestionarse si realmente valía la pena seguir adelante. Pero también recordó las pequeñas victorias, los momentos de claridad, las personas que lo habían apoyado en su camino. Y, al hacerlo, se dio cuenta de algo importante. Cada paso, por pequeño que fuera, había valido la pena. Esa noche Alejandro tomó su cuaderno y comenzó a escribir. No era un nuevo libro ni un proyecto ambicioso. Era una carta para sí mismo. Una carta para el Alejandro del pasado, ese que había estado atrapado en la rutina, que había dudado de sí mismo, que había sentido que no era suficiente. En la carta le dijo todo lo que había aprendido en 1900 su viaje. Querido Alejandro, sé que ahora sientes que no puedes más. Sé que el peso de tus miedos, de tus dudas, de tus fracasos, parece demasiado grande. Pero quiero que sepas algo. Eres más fuerte de lo que crees. Dentro de ti hay una fuerza que aún no conoces, una fuerza que te permitirá superar cualquier obstáculo. No será fácil y habrá días en los que querrás rendirte, pero te prometo que si sigues adelante, todo valdrá la pena, porque el éxito, por difícil que sea, siempre pesa menos que el arrepentimiento. Así que por favor no te rindas, sigue avanzando un paso a la vez, y recuerda, no estás solo. Siempre habrá personas que crean en ti, incluso cuando tú no lo hagas. Confía en el proceso, confía en ti mismo y nunca dejes de soñar. Terminar de escribir. Alejandro cerró el cuaderno y dejó escapar un suspiro. Sentía una paz que no había sentido en mucho tiempo, una paz que venía de saber que estaba en el camino correcto. No porque hubiera alcanzado todas sus metas, sino porque había aprendido a disfrutar del proceso, a valorar cada pequeño paso, a encontrar belleza en los momentos más simples. En los días siguientes, Alejandro comenzó a recibir mensajes de personas que habían leído su libro. Algunos le agradecían por compartir su historia, diciendo que los había inspirado a perseguir sus propios sueños. Otros le contaban sus propias luchas, sus propios miedos, sus propios caminos hacia el éxito. Cada mensaje era un recordatorio de que su viaje no solo había sido para él, sino también para los demás. Porque al compartir su historia, Alejandro había demostrado que todos tenemos la capacidad de cambiar, de crecer, de construir algo significativo. Con el tiempo, Alejandro comenzó a trabajar en nuevos proyectos, no porque sintiera que tenía para hacerlo, sino porque había descubierto algo que lo llenaba de vida. La pasión por crear, por compartir, por inspirar. Sabía que todavía habría desafíos, que todavía habría días difíciles, que todavía habría momentos de duda. Pero también sabía que tenía las herramientas para enfrentarlos, que había aprendido a confiar en sí mismo, que había encontrado un propósito que lo motivaba a seguir adelante. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Alejandro se detuvo a observar a un grupo de niños jugando. Sus risas, su energía, su entusiasmo por la vida, le recordaron algo que había aprendido en su viaje, la importancia de disfrutar el momento presente, porque al final el éxito no se trata solo de alcanzar metas, sino de vivir con propósito, con gratitud, con amor. Se trata de encontrar alegría en el proceso, de celebrar cada pequeño logro, de aprender de cada caída. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Alejandro miró su reflejo en el espejo y por primera vez en mucho tiempo no vio a alguien que necesitaba cambiar, que no era suficiente, que estaba roto. Vio a alguien que estaba creciendo, que estaba aprendiendo, que estaba construyendo algo hermoso. Vio a alguien que, a pesar de las cicatrices, era fuerte, valiente y digno. Y con una sonrisa se dijo a sí mismo: hoy fue un buen día,
y mañana será aún mejor, porque al final eso es lo que significa vivir sin arrepentimientos. No se trata de alcanzar un ideal inalcanzable, sino de ser la mejor versión de ti mismo, aquí y ahora. Se trata de aceptar tus imperfecciones, de aprender de tus errores, de celebrar tus logros por pequeños que sean. Se trata de vivir con propósito, con gratitud, con amor, y, aunque el camino nunca será perfecto, siempre valdrá la pena recorrerlo. Así que si estás leyendo esto, quiero que sepas algo. Tú también puedes hacerlo. Tú también puedes construir tu mejor versión. No importa dónde estés ahora, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas dudas tengas. Todo lo que necesitas es dar ese primer paso, porque hoy y todos los días es el día para elegir el éxito sobre el arrepentimiento.